es una sesión que correspondía a nefrología. Hace un tiempo, María José, asistimos a una charla suya sobre osteoporosis y la verdad que nos gustó muchísimo y pensamos que sería muy interesante traerla para toda la medicina interna. Por eso la invitamos y ella ha accedido. María José es nefróloga como nosotros, trabaja en la Fundación Puigvert, tiene amplios conocimientos en el metabolismo óseo mineral y además de sus conocimientos veréis que es una excelente comunicadora. Espero que os guste mucho la presentación. Adelante, María José. Bueno, pues muchísimas gracias por la introducción. La verdad es que siento no poder estar ahí porque por motivos personales no he podido acudir. Y bueno, como decía, yo soy nefróloga, me dedico a la hemodiálisis y a la enfermedad renal crónica avanzada. Y bueno, pues en los próximos 20-25 minutos os voy a dar una perspectiva un poco nefrológica sobre la osteoporosis asociada a enfermedad renal crónica. ¿Vale? Entonces, yo en mi práctica habitual, hace ya unos años, creé una consulta de valoración del riesgo de fractura en el paciente renal, un poco dirigida sobre todo a aquellos pacientes con enfermedad renal crónica avanzada o trasplantados renales. Y dijéramos que un poco esta es la ruta, ¿no?, que yo tenía en mi cabeza y con la que he ido trabajando estos años, ¿no? Lo primero que creo que es importante que hay que hacer es tomar conciencia del problema. Después, saber identificar cuáles son los pacientes con mayor riesgo de fractura. Una vez identificados, pues plantearnos si estos serán tributarios a un tratamiento dirigido antifractura. Ese tratamiento habrá que personalizarlo, ya veremos en función de algunas cosas. Y finalmente, que creo que es no menos importante, hay que bueno, pues hacer un trabajo multidisciplinar. Yo siempre animo a los nefrólogos de otros hospitales a buscar pues, los colegas internistas, reumatólogos, quien sea que se dedique a la osteoporosis para hacer comités y consensuar las decisiones que no siempre van a ser fáciles en este tipo de pacientes. Entonces, para tomar conciencia del problema, pues que nada mejor que esta diapositiva donde podemos ver que la osteoporosis asociada a enfermedad renal crónica es algo frecuente y genuino, ¿no? Frecuente, como podemos ver a la izquierda, vemos la tasa de incidencia de fracturas de cadera que en los pacientes con enfermedad renal crónica es mayor que en la población general y aumenta a medida que avanza la enfermedad renal crónica, con lo cual los pacientes, por ejemplo, en azul en hemodiálisis, comparados con la población general, pueden llegar a tener hasta 2 a 9 veces más riesgo de presentar una fractura de cadera y además la presentan de media 10 años antes, porque como todos sabéis, la enfermedad renal crónica es un paradigma de envejecimiento acelerado, ¿no? Y nuestros pacientes pues, van a presentar patologías pues, más típicas de etapas más seniles, ¿no?, como puede ser la osteoporosis, con una edad mucho más joven. Lo segundo, y por qué es tan frecuente, es que lo que se llamaba antes osteoporosis urémica, que ahora el término ha cambiado y ya hemos pasado a llamarle CKD Associated Osteoporosis, ¿no?, enfermedad renal crónica, osteoporosis asociada a la enfermedad renal crónica, porque ya veremos cómo no solo depende del hiperpara, por así decirlo, como pensábamos antes, sino que el riesgo de fractura depende de varios factores. De hecho, de la confluencia de factores clásicos que se comparten con la población general, como vemos en esta parte de la diapositiva. Y esto, pues los nefrólogos tenemos que hacer un esfuerzo, ¿no?, por conocer, dijéramos, estos factores y implementarlos un poco en nuestra práctica clínica a la hora de hacer una historia clínica, por ejemplo, un paciente que inicia diálisis, ¿no? Pues preguntarle si ha tenido una fractura previa por fragilidad, sobre los antecedentes familiares en primer grado, estar más atentos en los pacientes que toman corticoides, etcétera, ¿no? Y dijéramos que en la comunidad no nefrológica, pues lo que hay que familiarizarse más es con los factores no clásicos o no tradicionales que son más típicos o más genuinos de la enfermedad renal crónica que también van a afectar a la salud ósea, ¿no? El más conocido, obviamente, es la osteodistrofia renal, ¿no?, que son todas aquellas alteraciones óseas
que tienen nuestros pacientes. Sobre todo hay dos que son las más habituales, que son el hiperparatiroidismo secundario y la enfermedad ósea dinámica, y tanto uno como otro van a tener un impacto negativo en el hueso, aumentando el riesgo de fractura. El hiperparatiroidismo secundario pues lo hará activando, dijéramos, toda la actividad celular, tanto inicialmente la PTH se unirá con el receptor que tiene para el osteoblasto. Este generará más ranquele, que es un precursor de la maduración osteoclástica, y este osteoclasto pues va a hacer más resorción. Más resorción ósea. Lo que vamos a ver en la imagen anatomopatológica de la biopsia ósea es muchísima celularidad, como veis, pues muchos osteoclastos y osteoblastos, y una gran cantidad de hueso no mineralizado. El recambio es tan rápido que no le da tiempo a mineralizar este hueso, ¿no? Y posteriormente esto va a fibrosar y tenemos un hueso mucho menos elástico y más, sobre todo un hueso cortical, más proclive a presentar una fractura. Pero también la enfermedad ósea dinámica, que cada vez vemos que es más frecuente en los pacientes renales, es decir, no todos tienen un hiperparatiroidismo secundario, sino que algunos tienen una enfermedad de bajo recambio, ¿no? Que es lo que vemos a la derecha. Entonces, esta disminución o esta supresión de la PTH, o bien pues porque nos hemos pasado con los calcimiméticos o porque tiene una sobrecarga cálcica, o bien porque tienen una resistencia a la acción de la PTH, porque hay algunas condiciones como el estrés oxidativo, la hiperfosfatemia, etcétera, que lo que van a hacer es que esa PTH no funcione como debe funcionar, pues lo que hace es que el recambio del hueso sea mucho más lento, y tengamos un hueso como un poco paralizado. Entonces, el recambio óseo en exceso es perjudicial, por lo que hemos explicado, pero también el hecho de que no haya recambio, también, porque al final el recambio es un mecanismo fisiopatológico para destruir hueso dañado o hueso viejo que se va acumulando y sustituirlo por hueso nuevo, y esto pues obviamente en estos pacientes no va a suceder y van a tener más riesgo de presentar sobre todo microfracturas que pueden extenderse a una fractura por fragilidad. Luego también hay otros factores, ¿no? El propio ambiente urémico, las toxinas urémicas, el hipoestrogenismo o el hipogonadismo en los pacientes, que es muy habitual en nuestros pacientes por la toxicidad urémica en el eje hipotalámico y gonadal. Todo esto va a impactar también en la salud ósea, la inflamación, la acidosis metabólica, tiene un papel en la mineralización en el déficit de mineralización del hueso. Luego, en nuestra práctica nefrológica hay varios fármacos que van a tener un impacto en la salud ósea, los trasplantados renales con la cortisona, los enfermos glomerulares también que van a recibir corticoides. Todos estos pacientes hay que también tenerlos en cuenta y hay que valorar su riesgo de fractura. Y luego las propias enfermedades sistémicas que van a llevar a desarrollar esta enfermedad renal crónica, pues también pueden tener un impacto en la salud ósea, como la diabetes o la enfermedad poliquística o enfermedades inflamatorias como el lupus. Por tanto, tenemos una tormenta aquí perfecta para que estos pacientes presenten una fractura, ¿no? Y para que tengan una resistencia ósea disminuida, ¿no? Y esta diapositiva es un poco para representar que, sobre todo en las osteoporosis secundarias, metabólicas, como puede ser la enfermedad renal crónica, hay una afectación no solo de la cantidad de hueso, que esto lo veremos pues, con una DEXA, sino también de la calidad del hueso, ¿no? Y esto va a ser un poco más difícil de determinar, pero tenemos que ser conscientes de ello. Y por eso, en estos pacientes las fracturas no siempre se producen, bueno, en esto y en población general también, pero especialmente en estos pacientes las fracturas no siempre se producen con una osteoporosis densitométrica. Con lo cual, simplemente para tener en mente que la resistencia ósea no solo viene determinada por cuánto hueso tengas, sino de cómo esté organizado, y eso dependerá pues, de la microarquitectura, el turnover óseo y de cuán bueno es este hueso que tenemos, ¿no? Y eso dependerá también de otras cosas que están afectadas en la enfermedad renal crónica. Esto es un ejemplo un poco visual para ver que la cortical de nuestros pacientes suele ser una cortical más porosa, como podéis ver, comparado con un paciente con sin enfermedad renal. Y ya cuando tenemos también osteoporosis, pues podemos ver incluso un mayor adelgazamiento de la cortical, como podéis ver aquí en esta cortical, y pues como se puede ver aquí también, mucho más porosa, ¿no? Entonces, ha habido un poco un cambio de paradigma en la valoración del CKD-MVD que llamamos, que es el Chronic Kidney Disease Mineral and Bone Disorder, que serían
todas aquellas alteraciones relacionadas con el metabolismo mineral, tanto analíticas como de calcificación vascular, como anormalidades óseas, que se traducían en un impacto clínico pues, en eventos cardiovasculares y también en fractura y al final en mayor mortalidad. Entonces hemos pasado de pensar que estas anormalidades óseas que forman parte de este complejo venían solo dadas por la osteodistrofia renal, sino que también ahora hemos incluido un poco el concepto de osteoporosis. Y dentro de este concepto, pues no solo la disminución de la densidad mineral, sino también, como veíamos, la alteración de la microarquitectura y las propiedades del tejido óseo es lo que va a conformar ahora un poco estas anormalidades óseas que pensábamos antes que eran solo debidas por la osteodistrofia renal. Ahora sabemos que es algo un poco más complejo, la osteoporosis asociada a enfermedad renal crónica. Y en estas controversias de las guías que se han publicado ahora recientemente, hemos visto cómo ahora ya se tiene que empezar a incluir la osteodistrofia renal dentro de la osteoporosis y no como entidades diferentes, ¿no? Con lo cual, pues eso, los nefrólogos tenemos que empezar a entrenarnos en valorar el riesgo de fractura, que lo haremos pues de mayor a menor, dijéramos, importancia con estas herramientas que las compartimos obviamente pues con otras especialidades, ¿no? La valoración de los factores de riesgo clínicos, como ya hemos visto, que existen los tradicionales y no tradicionales, muy importante. Los métodos de imagen, que utilizaremos los mismos que en población general, densitometría, el TBS, hacer una morfometría vertebral también es importante, o con una placa o con el VFA. Los biomarcadores también son importantes en el campo del metabolismo óseo mineral, sobre todo en el paciente renal, pues la PTH, calcio, vitamina D, y luego los marcadores de recambio óseo y la biopsia ósea, que la reservaremos solo para casos muy, muy excepcionales, ¿no? Entonces, los factores de riesgo y la densitometría, ¿cómo un poco nos manejamos? Bueno, pues esto es un documento de opinión, es un documento de consenso que se publicó fue publicado en 2020 por el Grupo Europeo de Osteodistrofia Renal y Osteoporosis, en los que nos decían un poco que había sobre todo que centrarse en las mujeres posmenopáusicas y los varones de más de 50 años, así como que esto, bueno, pues lo he añadido yo porque creo que es necesario también en los pacientes que toman corticoides. Entonces, en estos pacientes ya estaría justificado hacer una densitometría. Lo que pasa que sí que es verdad que no todo el mundo tiene el mismo acceso a hacer una densitometría y por eso lo que nos dicen es que en ese caso, valoramos los factores clínicos de riesgo de fractura, que los tenéis aquí, y en función de eso, pues si el riesgo es intermedio o alto, pues ya podríamos, por ejemplo, justificar mejor el solicitar una densitometría. Entonces, ¿cuál será el umbral terapéutico? O sea, ¿a partir de cuándo nos plantearemos un tratamiento antifractura? Bueno, pues cuando tengamos una osteoporosis densitométrica, obviamente cuando el paciente haya presentado una fractura por fragilidad, aquí ya es directo, o cuando tengamos en el Vertebral Fracture Assessment o en la radiografía una fractura vertebral morfométrica. Y si tenemos un paciente con un riesgo alto de fractura, aunque no tenga una densitometría patológica, perdón, aunque no tenga una densitometría con una osteoporosis, sino que tenga una osteopenia, en estos casos, en algunos casos también nos podríamos plantear el tratamiento. Y bueno, yo creo que, y esto es un mensaje un poco que doy a veces en las charlas a los nefrólogos, hay veces que, bueno, con estas recomendaciones podemos sentirnos un poco abrumados porque, claro, yo voy a mi unidad de diálisis y todos son mujeres posmenopáusicas, o casi todas, o varones por encima de 50 años, ¿no? Entonces, yo creo que, sobre todo, hay que empezar a identificar aquellos pacientes, y yo creo que aquí es donde tiene mucho sentido el trabajo multidisciplinar, porque a veces los pacientes trasplantados renales o con enfermedad renal crónica avanzada en diálisis, bueno, pues al ser más complejos, al depender muchas veces de pues, el médico de trasplante, a veces quedan y sobre todo porque tenemos poca evidencia al respecto, quedan un poco fuera del sistema o fuera de el acceso al tratamiento, ¿no? Entonces, yo creo que sobre todo en este tipo de pacientes, en los pacientes en hemodiálisis y en los pacientes trasplantados, pero sobre todo en aquellos que tengan más riesgo, en los que tenemos que hacer más hincapié y pensar siempre en si podemos solicitar una densitometría o hacer una valoración del riesgo de fractura
fractura. ¿Qué pacientes serán? Bueno, pues aquellos que ya hayan presentado una fractura, obviamente, los trasplantados renales que reinician diálisis por el tema de los corticoides y sobre todo durante el primer año de diálisis es una época especialmente frágil porque los pacientes pues todavía no hemos encontrado el peso seco, hay veces que las diálisis pues no siempre las toleran de la mejor manera, pueden hacer más hipotensión, más caídas, etcétera, están frágiles. Las mujeres posmenopáusicas y los pacientes con un IMC bajo. Yo creo que así resumido, y esto es opinión, yo creo que en estos pacientes sí o sí tenemos que hacer esta valoración, sobre todo de factores de riesgo y densitométrica. Y respecto a los biomarcadores de metabolismo óseo mineral, pues hay que obviamente valorar el calcio, el fósforo y la PTH y la vitamina D. Sobre todo en PTH y en fósforo es muy importante valorar tendencias, no valorar valores absolutos y hacerlo todo en conjunto, pero tener claro que la PTH no es ninguna urgencia, que no tratamos un valor absoluto, sino que tenemos que tratar tendencias. Y luego, últimamente lo que se están incorporando son más los marcadores, para darnos más información sobre cómo está funcionando ese hueso, los marcadores de recambio óseo, ¿no? Que son los marcadores de formación, que son los que nos dan una idea sobre la actividad osteoblástica, que serían la fosfatasa alcalina ósea y el P1NP intacto, y los marcadores de resorción, que nos dan una idea de la actividad osteoclástica, que sería el TRAP5B. Aquí he puesto solo los que no tienen aclaramiento renal, que serían los que nos interesarían en estos pacientes, ¿no? Entonces, hay algunas publicaciones donde con un cierto buen valor predictivo negativo nos pueden orientar sobre el tipo de recambio que tiene ese paciente, de cara a después elegir si vamos a hacer un tratamiento, por ejemplo, antirresortivo, un paciente o un tratamiento anabólico, ¿no? Así como, pues en un futuro probablemente podamos monitorizar también la respuesta terapéutica. La biopsia ósea es simplemente decir que no es necesario disponer de una biopsia ósea para empezar un tratamiento con un paciente de alto riesgo, porque todos sabemos que la biopsia ósea es un procedimiento complejo que, bueno, ahora actualmente aquí en España yo no conozco a nadie que haga biopsias o que lea biopsias clínicas. Si conocéis a alguien, pues me lo decís, pero es un procedimiento que no solo es complejo, sino que es difícil ahora mismo que alguien te lo pueda analizar. Con lo cual, se tendría que plantear en casos muy excepcionales, por ejemplo, pues para excluir un defecto de mineralización antes de empezar cualquier tratamiento, ¿no? Y aquí tenemos un poco también el gran problema con los tratamientos, ¿no? Y es que hay un gap importante entre el riesgo de fractura y el tratamiento. Este es el estudio ERCOS, que, como decían, es un estudio que lideró el doctor Bover y que lo que hicimos fue incluir pacientes con enfermedad renal crónica estadio 3-5D y con osteoporosis ya diagnosticada. Y dentro de esta comunidad o de esta cohorte nefrológica, vimos que hasta el 40% de los pacientes estaban sin tratamiento cuando ya o habían presentado una fractura o tenían una osteoporosis densitométrica, ¿no? Y esto, por qué ocurre, ¿no? ¿Por qué el paciente renal, sobre todo el avanzado, está excluido de estos tratamientos? Bueno, pues para empezar, porque ya no se los incluye en los ensayos clínicos, los ensayos pivotales, ¿no? de los fármacos antifractura, con lo cual eso luego nos da mucha intranquilidad a la hora de saber si van a presentar o no efectos adversos, así como vamos a tener una incógnita también sobre la efectividad y una inseguridad porque muchas veces tendremos que actuar fuera de ficha técnica, ¿no? Por no decir pues, que al paciente hay que darle un consentimiento informado y esto pues siempre le crea un poco de incomodidad a la hora de hacer el tratamiento. Y luego, ¿por qué no decirlo? Los pacientes en diálisis, trasplantados renales sobre todo, son pacientes con problemas a veces agudos graves que pueden hacer que se antepongan a el manejo de la prevención primaria, por ejemplo, de fractura. Esto hay que mejorarlo y por eso también se publicó este documento en el que nos decían, una vez ya llegado a este umbral que comentábamos de tratamiento, cómo tratar a los pacientes. Bueno, pues hay que basarlo en estas tres patas, ¿no? Lo primero es el control del CKD-MVD, hay que controlar la PTH antes de empezar un tratamiento. Después pues nos dan algunas pinceladas sobre la modificación del estilo de vida, obviamente, pues esto ya es lo que compartimos con la población general, optimizar los niveles de vitamina D, que hagan un poco de ejercicio físico, etcétera. Y luego, ¿en quién nos vamos a plantear un tratamiento específico antifractura? ¿No? Pues ahora lo veremos.
No me voy a meter mucho en la fisiopatología del tratamiento, porque bueno, pues en aras del tiempo no voy a poder hacerlo. Esto ya lo sabéis, hay dos tipos de tratamiento, los tratamientos antirresortivos y anabólicos. Los antirresortivos básicamente son los bifosfonatos y el denosumab, y los tratamientos anabólicos pues tenemos la teriparatide y el abaloparatide y el romosozumab. Entonces lo que voy a hacer es dar algunas pinceladas nefrológicas, por así decirlo, ¿no? O tips, algunos tips nefrológicos que a mí me han sido útiles para bueno, pues, cada uno de estos fármacos, ¿no? Lo primero, los bifosfonatos, pues ampliamente conocidos, ¿no? El problema que tenemos nosotros en los pacientes renales, los que no son trasplantados obviamente, cuando se trasplantan ya es mucho más fácil, es que están contraindicados en aclaramientos por debajo de 30-35, ¿no? Los bifosfonatos endovenosos vamos a tener el problema de la nefrotoxicidad, y luego lo que siempre tenemos en cuenta es que a la hora de poner un bifosfonato en un paciente renal tenemos que tener relativamente claro si ese paciente tiene un bajo recambio óseo, porque si lo tiene podríamos empeorar ese bajo recambio y eso podría ser contraproducente para el paciente, ¿no? De ahí la importancia de incluir o de empezar a incluir los biomarcadores. El denosumab, a diferencia de los bifosfonatos, es reversible en el hueso, no se queda pegado, pero tenemos el problema de la hipocalcemia, es un poco lo que tenemos que estar más atentos, sobre todo en los pacientes en diálisis, como decíamos, que empiezan el tratamiento, ¿no? Porque ya hemos visto que la incidencia de hipocalcemia, fijaros en amarillo, comparado con la incidencia de hipocalcemia en los pacientes que se tratan con bifosfonatos orales, pues es mucho mayor con denosumab, ¿no? Y se produce sobre todo durante el primer mes, que es cuando hay que estar más atentos, ¿no? Con lo cual, en los pacientes que son más de riesgo, que serían pues, aquellos con un calcio basal más bajo, pacientes en diálisis, con osteoporosis severa o con un hiperpara no controlado, estos pacientes tenemos que identificarlos que van a ser pacientes de mayor riesgo a presentar un hueso hambriento y una hipocalcemia secundaria, que es lo que hacen, ¿no? Lo de la PTH sobre todo es porque los pacientes en diálisis, al hacer, por ejemplo, mucha restricción para el tema del acúmulo de fósforo, hacen mucha restricción dietética en alimentos ricos en calcio también, y que su calcio sérico depende muchas veces básicamente del recambio óseo. En el momento en que nosotros bloqueamos ese recambio óseo, estamos bloqueando la fuente principal de calcio en sangre, ¿no? En estos pacientes, con lo cual lo que se va a producir es un mayor hueso hambriento con mayor hipocalcemia. Con lo cual, yo creo que es importante, uno, estos pacientes tratarles primero el hiperparasecundario. Segundo, pues darle de comer al hueso hambriento, que a veces pues, va a ser transitorio y sobre todo relacionado con las primeras dosis. Y decirles a los pacientes que estén en diálisis que por favor avisen a su unidad de diálisis, porque nosotros durante el primer mes les vamos a hacer monitorización semanal del calcio y les vamos a aportar pues, el calcio que necesiten. Y por supuesto, pues identificar los pacientes de mayor riesgo. Respecto a los pacientes, perdón, los fármacos anabólicos, pues tenemos teriparatide y abaloparatide, que lo que hacen es, son agonistas del receptor de la PTH, son fármacos que ya sabéis que se administran de forma subcutánea y diaria. Y respecto a la enfermedad renal, lo que tenemos es que están contraindicados por ficha técnica con enfermedad renal crónica avanzada y obviamente pues, los pacientes que tengan un hiperpara primario. No obstante, yo tengo que decir que tenemos algo, aquí en la Fundación Puigvert tenemos algo de experiencia de pacientes en diálisis con teriparatide, y la experiencia en seguridad ha sido buena, ¿eh? No hemos tenido pues, hipotensiones o alteraciones del calcio, se ha tolerado bastante bien, ¿no? Pero sí que es verdad que los vamos a reservar a pacientes con muy alto riesgo de fractura, bueno, edad avanzada o fractura vertebral preferentemente, con una sospecha de bajo recambio, o pacientes que han sido tratados o están tratados con corticoides, ¿no? Y luego finalmente tenemos el romosozumab, que sabéis que es un anticuerpo antiesclerostina, que no está contraindicado en el paciente renal, pero que tenemos el box warning de los pacientes con alto riesgo cardiovascular, ¿no? La esclerostina sabemos que es un inhibidor de la vía Wnt, que está implicada pues, en la inhibición de la calcificación vascular y de la diferenciación osteoblástica. Entonces, cuando con el romosozumab inhibimos esta molécula, pues lo que tendremos es un aumento de la formación ósea. También es verdad que tiene un efecto dual, que tiene un cierto efecto antirresortivo, pero también tenemos
un riesgo teórico, ¿no?, de que puede haber un aumento de la calcificación vascular, y en los estudios pivotales lo que se vio es que cuando se comparaba romosozumab con alendronato, pues lo que se vio es un aumento de los eventos cardiovasculares en los pacientes tratados con romosozumab, ¿no? Y de ahí la alerta de que en los pacientes de alto riesgo cardiovascular o que hayan presentado un infarto o una VC recientemente, pues está contraindicado el uso de este fármaco. Entonces, en la comunidad nefrológica en general, pues hay una cierta reticencia un poco a usar estos fármacos, porque ya sabéis que casi per se la enfermedad renal crónica tiene un alto riesgo cardiovascular, y bueno, ha salido algún ensayo muy pequeño y observacional, ¿no?, 13 pacientes en diálisis, donde se ha visto una progresión de las calcificaciones vasculares, ¿no? De todas maneras, bueno, pues yo creo que siempre es una cuestión de individualizar y de ver un poco riesgo-beneficio, ¿no? Pero esto sería un poco el mensaje. Y ya para ir acabando, simplemente tener en cuenta que en la elección inicial del tratamiento antifractura vamos a tener en mente siempre el riesgo de fractura. Vamos a empezar con un fármaco más potente o con un fármaco, si podemos, y no hay ninguna contraindicación, anabólico en pacientes con un riesgo de fractura muy elevado y que no tengan, obviamente, pues un hiperpara conocido, y luego en pacientes más en prevención primaria utilizaremos más pues un denosumab, o en pacientes trasplantados renales con una función renal más óptima, pues un bifosfonato oral. Y luego el recambio óseo también es muy importante, ¿no? Aquí pues utilizan la fosfatasa alcalina, pero utilicemos un poco lo que tengamos, la fosfatasa alcalina, porque es mejor predictor que la PTH para el riesgo, para diferenciar un poco entre enfermedad ósea dinámica o alto recambio. Si tenéis marcadores de recambio óseo, los podéis utilizar con aquellos umbrales que he puesto antes. Es decir, todo lo que pueda ahorrarnos una biopsia ósea para orientar el recambio óseo, pues será bienvenido, pero simplemente tener en mente pues que en función de la sospecha de recambio que tengamos, utilizaremos un antirresortivo o utilizaremos un agente más anabólico. Y ya esta es mi última diapositiva, que es para decir que es, yo creo que importantísimo que cada uno aporte un poco su visión, ¿no? Cada especialista tiene su visión sobre la osteoporosis, así que yo os animo, pues si ya lo habéis hecho, perfecto, y si no, pues a buscar vuestro equipo en el hospital. Yo ya tengo el mío, que estoy contentísima, y cada mes nos reunimos para presentar estos casos tan complejos. Así que un poco para concluir, y siguiendo un poco el esquema inicial, pues hay que tomar conciencia del problema, ¿no? Saber que estos pacientes tienen mayor incidencia de fracturas y que a veces estas fracturas no solo vendrán determinadas por la cantidad ósea. Hay que identificar al paciente con mayor riesgo de fractura, sobre todo, ¿no?, en los pacientes trasplantados renales corticodependientes, la enfermedad renal crónica avanzada, sobre todo en posmenopáusicas, IMCs bajos, corticoides y fracturas previas. Y consideramos tributario a tratamiento dirigido pues, pacientes que tengan una densidad mineral ósea por debajo de menos 2,5, obviamente que hayan presentado ya una fractura por fragilidad, y plantearnos en pacientes con factores de riesgo mayores, sobre todo, igual actuar un poquito antes, ¿no? Y sobre todo tratar primero las alteraciones del CKD-MVD, personalizar el tratamiento antifractura en función del nivel de riesgo, del recambio óseo, y sobre todo siempre individualizando riesgo-beneficio, y pues consensuar con el resto de especialistas. Pues muchísimas gracias por vuestra atención, y quedo por si necesitáis aclarar alguna cosa o tenéis preguntas. Gracias. To turn up